comenzamos. Vamos a ir revisando pregunta por pregunta, como hacemos siempre. Si hay alguna duda o algo que no quede claro, lo repetimos. O si queda alguna duda de esta unidad que no esté en el práctico, digamos, en el TPE, pueden preguntar, no hay ningún problema. Bien, la primera pregunta nos decía, marque la opción correcta donde la triada corresponde a esqueleto facial. ¿Qué hacía referencia a esto? Triada es que tenían 4 opciones con 3 grupos de huesos, a eso llamamos triada, a 3 huesos. Y teníamos que marcar cuál de las 4, en cuál de las 4 opciones todos pertenecían a huesos faciales. Entonces, la opción A tenían maxilar superior, lámina perpendicular del etmoides y metacarpianos, que van a ser facial, facial y del esqueleto apendicular, así que esa era incorrecta. La B, huesos palatinos, huesos nasales y efenoides, ahí eran 2 faciales los 2 primeros y después teníamos del neurocráneo, entonces esa también era incorrecta. La que era correcta, tanto para odontología como tecnicatura, era Bomer, hueso cigomástico y huesos palatinos. Esos 3 eran faciales. Y por último teníamos como opción D, huesos lagrimales, huesos nasales y atlas. El atlas corresponde a las vértebras, entonces sería incorrecta esa opción. Y en odontología tenían como E, ninguna es correcta, que no era correcta porque la C sí corresponde a una triada de esqueleto facial. La pregunta 2 decía, el ser humano tiene más de 600 músculos en su cuerpo con respecto a la función de cada uno de ellos, marque la opción que considere correcta. ¿Sí? Es decir, nos van a dar características de músculos o donde podemos encontrar los músculos y nosotros teníamos que decir cuál era correcta. Entonces, la A nos decía, el músculo gastrocnemio se encuentra en el muslo, esto sería incorrecto porque va a estar en la pierna. Recordemos que anatómicamente hablando, el muslo sería de la cadera hasta la rodilla y de la rodilla hasta el tobillo lo denominamos pierna. Que nosotros en la vida cotidiana, todo lo que está por abajo de la cadera le decimos pierna. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia. Después nos dice B, el principal músculo flexor del antebrazo es el tríceps. Eso es incorrecto porque es extensor, no es tríceps. Eso sería lo incorrecto. La C, que eran los flexores del carpo, se ubican en la región anterior del antebrazo, eso es correcto. Y el músculo dorsal está en la cara anterior del abdomen, es incorrecto porque este músculo se va a encontrar en el tronco, no en el abdomen. Y ninguna es correcta o nada es correcta. ¿Dudas con estas dos? No, profe. Bien, seguimos entonces. La pregunta 3 dice, el número de pares de costillas falsas, verdaderas y flotantes es respectivamente. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo están nuestras costillas desde arriba hacia abajo, teníamos 7 verdaderas, de la 1 a la 7 eran verdaderas, después teníamos 3 falsas y por último teníamos 2 flotantes. ¿Sí? Ese sería como el orden que teníamos en nuestro cuadernillo. Pero acá en la pregunta nos han mezclado, nos piden las falsas, las verdaderas y las flotantes. Entonces, la correcta era 3, 7 y 2. Sí, eso para que lo tengan en cuenta, porque acá en la pregunta no estaban como en orden que van apareciendo. Entonces, la D para ambas carreras era la correcta. La 4 dice, una persona viene andando en moto y tiene un accidente de tránsito. Cuando llega a la guardia, tras algunas radiografías y exámenes, le dice que se ha fracturado los siguientes huesos. ¿Sí? Entonces acá ya nos está hablando de que primero nos dice una fractura, entonces nosotros por deducción sabemos que una fractura es de un hueso, y acá nos los vuelve a aclarar que son huesos. Entonces nos menciona 5 tipos de huesos y nosotros tenemos que decir a dónde pertenece cada uno. Entonces, cigomático, clavícula, radio, trapecio, peroné y cuboides.
El cigomático nos pertenece a la cara, la clavícula pertenece al hombro, ¿sí? Acá ya en esta opción, ya la E es la única que podemos eliminar. Después tenemos el radio, que pertenece al antebrazo, trapecio, que pertenece a la mano, la pierna al peroné, perdón, el peroné a la pierna y el cuboides al pie, ¿sí? Entonces, la opción correcta era la C. Recordemos también en el brazo que tenemos, nosotros llamamos brazo desde el hombro hasta las puntas de los dedos, anatómicamente llamamos brazo del hombro hasta el codo y esto hasta la muñeca lo llamamos antebrazo, ¿sí? Entonces, esa podía generar una duda del radio, que lo vamos a tener en esta parte, que entre antebrazo y brazo. Eso podía generar la confusión. ¿Continuamos? Sí. Bien. ¿Dudas? Cualquier cosa, ya saben, me paran y vamos viendo. La pregunta 5 dice, respecto del bíceps branquial, marque la opción correcta. Se encuentra en el compartimiento posterior del brazo, eso es incorrecto, pues lo tenemos, la opción nos dice posterior acá atrás y en realidad lo tenemos adelante. Es un músculo liso, es incorrecto, ¿sí? Porque es un músculo voluntario, por lo tanto es estriado. Se dice puede ser controlado voluntariamente, eso es correcto. D, es capaz de flexionar la mano sobre la muñeca y en realidad no, porque este músculo lo que nos va a permitir es doblar el codo, no doblar la muñeca. Y la opción 5 dice, contiene solo proteínas de actinas en sus fibras musculares, careciendo de miosina. Eso es incorrecto, porque al ser músculo voluntario, era un músculo estriado, y el músculo estriado, para tener su composición, o los músculos en sí, tenían tanto actina como miosina. ¿Dudas con este? No, profe. Bien. Les pido un segundo porque no he conectado la computadora al cargador y se me está por apagar. Conecto el cargador y continuamos. Bien, continuamos entonces con la pregunta 6. Acá nos preguntaba, nos indicaba, decía, indique lo incorrecto respecto a la histología ósea. Bien, entonces hay que marcar lo incorrecto. Nos dice la A, los conductos de Volkmann atraviesan el tejido transversalmente. Eso es correcto. B, el endostilo es tejido epiteliar que recubre el canal medular. Sí recubre el canal medular, pero el endostilio es un tejido conectivo. Ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. No, pues ha quedado la cámara ahí apagada. Bueno, Me ya se activará. trabó, pero no sé si soy yo. Sí, se trabó. C. El esqueleto contiene más... A. Vamos con la pregunta 7. Nos dice, ¿cuál de los siguientes Profe, huesos... se le trabó toda la anterior. ¿La 6? Sí, Bien.
Entonces, ¿ahora se escucha más correcto o se sigue cortando? Ahora se escucha mejor. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver de vuelta las 6. Hay que marcar lo incorrecto con respecto a la histología ósea. A. Los conductos de Volkmann atraviesan el tejido transversalmente, eso es correcto. El endostio es tejido epitelial que recubre el canal medular. Tenemos una parte que es correcta y una parte incorrecta de esa oración, por lo tanto la transforma en incorrecta. La parte correcta es que va a cubrir o recubrir el canal medular. Lo que es incorrecto es que es tejido epitelial, porque es tejido conectivo. La C dice, el esqueleto contiene más del 99% del calcio del organismo, correcto. El periósteo, un tejido conectivo con potencial osteogénico, también es correcto. Y para odontología teníamos la E que decía, en el conducto de Havers existen vasos sanguíneos. Eso es correcto porque era lo que nos permitía irrigar al hueso, irrigar sanguíneamente al hueso. ¿Dudas? No. Bien. La pregunta 7 dice, ¿cuál de los siguientes huesos es impar? ¿Sí? Nosotros sabemos que hay algunos huesos que se ubican en nuestro cuerpo. Tenemos como una copia de nuestros huesos, como por ejemplo las costillas. ¿Sí? Tenemos pares de costillas. Estos que nos mencionan acá eran todos huesos de la parte superior, ¿sí? De nuestro cráneo. Y habían todos menos uno que era impar. Entonces, el Vomer era el que era correcto, donde había uno solo en nuestro cráneo, y después anguis, nasal, maxilar y malar, todos hay 2 huesos de cada uno. Entonces, la correcta era la B, Vomer. La 8. En el músculo que permite la flexión del muslo sobre el tronco es el cuádriceps femoral, correcto porque es extensor, no es flexor, al igual que el vasto medial. El pectineo es aductor, tampoco nos permite el movimiento de flexión. Y el que era correcto era el psoas mayor, porque después teníamos en odontología recto abdominal que no estaba en el tronco, por lo tanto no nos permitía hacer esta flexión, sino que se encontraba en el abdomen. ¿Seguimos? Sí. Bien. Vamos a la opción 9. Esta era como más externa y había que pensarla un poquito más. Marque la opción correcta sobre la posición anatómica. Entonces, A. La posición anatómica es aquella que se usa de referencia para hacer toda descripción anatómica. Eso es correcto. La opción B nos dice, en la posición anatómica el individuo se describe de pie, correcto, con los miembros superiores extendidos y la palma de la mano hacia atrás, con los pies juntos y la cabeza hacia adelante. Está casi perfecto, pero tiene un error. Las palmas de las manos van hacia adelante. ¿Sí? Entonces la B estaría incorrecta. La C dice, en la posición anatómica el individuo se encuentra en decúbito dorsal, con los brazos extendidos, las palmas de las manos hacia atrás y los pies juntos, y se ha adaptado por ser la forma en la que puede examinar los preparados anatómicos cadavéricos. ¿Sí? La posición de cúbito dorsal es justamente eso, es una posición que nosotros decimos en la vida cotidiana boca arriba, y es la posición en la que si nosotros vemos alguna serie o algo que muestran cómo se generan las autopsias o los preparados anatómicos, esa sería la posición correcta. Entonces, no sería la posición anatómica que nosotros estamos estudiando, porque el individuo está de forma de pie, no está en forma acostado. La D dice, la posición anatómica indica que el individuo está de pie, con los miembros inferiores separados, los miembros superiores extendidos, las palmas de las manos hacia adelante y la cabeza mirando al frente. Acá también está todo bien, excepto que dice que los miembros inferiores están separados.
En realidad, en la posición anatómica, los miembros inferiores, perdón, que serían las piernas y el muslo, están juntos, no están separados. Y E, nada es correcto, es incorrecto porque la A sí era correcta. ¿Alguna duda con esta posición anatómica? No, profe. Bien, vamos a las 10. Teniendo en cuenta los términos de comparación entre estructuras, es correcto afirmar que la dermis es más superficial que la epidermis, eso es incorrecto. La dermis es más profunda que la epidermis. Es decir, si yo veo el tejido de la piel, voy a encontrar desde afuera hacia adentro la epidermis primero y después voy a ver la dermis. B, el bíceps se sitúa profundo respecto al húmero. También es incorrecto. El bíceps va a estar superficial al húmero, ¿sí? Si yo ingreso y veo desde afuera hacia adentro, primero me voy a encontrar con el bíceps y luego con el hueso, que es el húmero. C, los carpos son distales respecto a las falanges, ¿sí? Por ejemplo, la mano, estas serían las falanges y acá tengo los carpos. Distales era más lejos que el cuerpo. Entonces, más lejos del eje. Entonces, las falanges, ¿sí? O los carpos están proximal con respecto a las falanges. Si están más próximas al cuerpo o al eje del cuerpo que las falanges. La D dice, las falanges de los dedos del pie son anteriores con respecto al tobillo. ¿Sí? Si nosotros recordábamos el eje dorsal, ¿sí? O el plano dorsal, que nos dividía lo anterior con lo posterior. Entonces, los dedos están anterior que el tobillo. Y la rótula es distal con respecto a los tarsos, eso es incorrecto, la rótula es proximal con respecto a los tarsos. ¿Dudas con esta? No, profe. Entonces, la pregunta 11 dice, con respecto a los planos anatómicos, marque lo correcto. El plano medio es el plano vertical que pasa en dirección longitudinal a través del cuerpo, dividiendo en la mitad derecha, ¿sí? Y la mitad izquierda. Eso sería correcto, ese es el plano medio que nos pasa por acá. La B, los planos sagitales son planos horizontales que pasan a través del cuerpo paralelamente al plano medio, ¿sí? Entonces, si yo tengo el plano medio que es así, me dice que son planos horizontales que pasan paralelamente. Ahí hay un error directamente ya en la concepción, porque si son horizontales me va a formar un ángulo perpendicular, no van a ser paralelos, ¿sí? Entonces, la definición de plano sagital son planos horizontales que pasan a través del cuerpo verticalmente, no horizontalmente. ¿Sí? Es decir, yo tengo acá y un plano sagital me puede pasar por acá, por ejemplo, ¿sí? Por la oreja. La pregunta C. Los planos frontales o coronales son planos verticales que atraviesan al cuerpo en un ángulo recto respecto al plano medio, dividiendo al cuerpo en parte superior y parte inferior, ¿sí? Acá lo que estaba incorrecto es que los planos frontales me va a dividir el cuerpo va a ser un plano que me pasa por acá, entonces me va a dividir el cuerpo en plano anterior y plano posterior. D. Los planos transversales son planos que cruzan el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio y frontal, dividiendo el cuerpo en una parte delantera y otra trasera. Eso es incorrecto, el plano transversal sí va a atravesarnos transversalmente y nos va a dividir el cuerpo aproximadamente en la cintura, nos va a dividir entre la parte anterior y la parte inferior. Y A y B son correctas, no es correcta, porque la B sería también incorrecta. ¿Dudas con esto? No, profe. A veces hay que pensarlo uno por uno. Acá tenemos la opción 12 que era para odontología nomás. No es la misma que en técnicos. Entonces, para odontología tenían las articulaciones son el área de contacto entre los huesos, entre estos y el cartílago, o entre tejido óseo y los dientes. Marque la opción incorrecta. Dice A.
Una manera de clasificarlas es estructuralmente en sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Correcto. B. La diartrosis son las articulaciones con menor movilidad. En realidad, la diartrosis se reconocen porque tiene una gran diversidad y una amplia cantidad de movimientos. Entonces, esa sería incorrecta. C. Una articulación cartilaginosa es, por ejemplo, la sínfisis pubiana. Eso es correcto. D. Las suturas del cráneo son ejemplo de sinartrosis, también es correcto. Y E. Otra manera de clasificar las articulaciones es diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis. ¿Sí? Esas serían las 12 de odontología. ¿Dudas? ¿Alguno? Sí. No, profe. Bien. A los que rindieron odontología, estas fueron las 12 preguntas que rindieron. ¿No hubo un cambio como la vez pasada? Parecería que no. Y en tecnicatura tenían la siguiente. El giro de una parte del cuerpo sobre su eje longitudinal es un movimiento y la correcta era rotación, ¿sí? Que era en el eje propio, el eje del cuerpo, roto mi cuerpo. O es un movimiento sobre el eje longitudinal, que es este que tenemos acá a lo largo. Entonces la correcta era rotación. ¿Alguna consulta del trabajo práctico o de la unidad 15 que haya quedado ahí suelta? No, profe. No, bien. Entonces, voy a cortar el video y reinicio la grabación. Así podemos continuar con la unidad siguiente. Quedan los videos separados y pueden ir viendo las clases que necesiten.